Un saludo a la comunidad participante de este Congreso Internacional sobre Políticas y Narrativas del Cuerpo. Me gustaría compartir una serie de ideas enmarcadas dentro del título La imagen del cuerpo de los denominados falsos positivos como un proceso necroestético. Inicio por señalar que las reflexiones y aproximaciones desarrolladas en esta propuesta se constituyen como una estrategia interpretativa derivada de una serie de inquietudes sobre los modos en que pueden ser factibles de aplicar algunos criterios del campo de la semiótica triádica con la intención de encontrar una posibilidad analítica enfocada a los estudios sobre el significado de la imagen del cuerpo, a partir de interacciones donde se cruzan lo social y lo estético, asumiendo la estética como un discurso del cuerpo. De esta manera, se propone un acercamiento en el que se incluye la gramática del icono junto a determinadas nociones como cuerpo, representación y estética, con el interés de abordar como objeto de estudio lo que puede considerarse como la representación de un ominoso proceso de creación de muerte que dentro del territorio colombiano e internacionalmente se ha denominado con el nombre de falso positivo. Ante esto es necesario tener en cuenta que la acepción falso positivo o en plural falsos positivos es una designación conceptual reconocida en el ordenamiento jurídico penal en Colombia y desde el derecho internacional humanitario como un crimen realizado a personas en estado de indefensión por integrantes de las fuerzas militares de Colombia con el fin de confundir y alterar las estadísticas reales de las confrontaciones militares con grupos armados ilegales dentro del marco del conflicto armado en Colombia desarrollado desde mediados del siglo XX. Es importante señalar que aunque en Colombia hay registros relacionados con este tipo de prácticas criminales, es desde la década de 1980 cuando se dan los primeros casos. Sin embargo, las referencias más conocidas se dan dentro del periodo 2002 a 2008, periodo en el cual se realizan el mayor número de casos, como lo demuestra la cifra aproximada de 6.402 víctimas reconocidas a febrero de 2021, según los datos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Sin decir con esto que actualmente este tipo de acciones criminales no se presenten. Además, es importante tener en cuenta que las cifras pueden variar a futuro, dependiendo de la interpretación y el discurso que se consolide en la narrativa histórica. En ese sentido, esta propuesta pretende reflexionar sobre la imagen del cuerpo, tomando para ello la resignificación del cuerpo cadáver, y para ese propósito se aborda una interpretación desde el término compuesto como necroestética, que es fundamentado a partir de la teoría de la biopolítica, de autores como Foucault, entre otros, y por supuesto directamente de la apropiación y readaptación del término de necropolítica de Achille Mbembe. Dado que en esta propuesta no se pretende abordar de modo particular el análisis sobre cada uno de los infortunadamente miles de casos registrados como falsos positivos, es importante señalar que en el presente planteamiento se ha optado por encontrar en la imagen del cuerpo cadáver una serie de significaciones que pueden asemejarse con una metodología que conlleva una práctica de elaboración de muerte dividida de modo similar con las etapas de preproducción, producción y postproducción, propias de una creación sistemática y como resultado de una necroestetización, que lleva al cuerpo a participar de la narración de una puesta en escena, en donde el cuerpo vivo inicia con una movilidad geográfica que da paso a su desaparición. El cuerpo es desaparecido de su lugar de origen para luego ser mostrado como un cuerpo muerto que ha reaparecido y ha sido transformado con un vestuario que disfraza temporalmente su procedencia, hasta que ese cuerpo en tanto signo logra aparecer y recobrar su soberanía y la posesión de sí mismo,
a través de la identificación que hacen de él quienes lo rescatan de su condición de anónimo. A modo de explicación de lo anterior, se hace necesario describir el procedimiento inicial que constituye la abyecta realización de un falso positivo, entendiendo que aunque todas las situaciones no sucedieron de la misma manera, se puede tener las siguientes características para la mayoría de los casos. En una primera etapa, lo que puede ser una etapa de preproducción, un sujeto, que es una especie de seleccionador, escoge las víctimas, por lo general, habitantes de zonas marginadas, desempleados y en situación de empobrecimiento. En este caso, los cuerpos elegidos son generalmente cuerpos masculinos en edades promedio de 15 a 30 años. Una vez esta especie de reclutador logra convencer a los jóvenes con oferta de trabajo, que ilusoriamente no se volverá a presentar en otra oportunidad, lo cual es una carnada que genera una seducción económica para alguien que no tiene trabajo y desea mejorar sus ingresos y las condiciones de vida de sus familiares, se pasa de inmediato a una etapa de producción que comienza con el traslado de las víctimas seleccionadas a una zona geográfica alejada del lugar de origen y a varias horas de distancia. Una vez se realiza el traslado rápido, él o los reclutadores reciben una compensación monetaria y entregan las víctimas a determinados miembros del ejército, quienes se encargan posteriormente de ejecutar a sangre fría a las víctimas. Luego las visten, o para ser más exacto, disfrazan esos cuerpos muertos con uniformes, camuflados y armamento militar. En algunos casos, se obvian los detalles, botas para pies derechos se acomodan a la fuerza en los pies izquierdos de las víctimas sin ningún problema. Por último, se podría decir que se pasa a la etapa de postproducción, en donde se culmina la puesta en escena y se realizan los procesos de registro. Se completan los formularios y la elaboración del acta de un supuesto combate que solo ocurrió en el informe. Opcionalmente también se difunden a través de diversos medios de comunicación los detalles del simulacro del supuesto combate, que culmina a través del eufemismo dado de baja o dados de baja. En este caso se denomina dados de baja a integrantes de la guerrilla. El anterior proceso, aunque puede tener algunas mínimas variaciones en determinadas situaciones, se llevó a cabo sistemáticamente en miles de casos y se deriva de una estrategia militar conocida como conteo de cuerpos, que data de la guerra de Vietnam, pero que en Colombia, además de contar cuerpos muertos a favor de las tropas institucionales, trajo consigo una serie de premios, de ascensos y de ventajas a los miembros del ejército que llevaron esta práctica al teatro de operaciones militares dentro de la política de seguridad democrática del presidente de aquel momento. Respecto a la contextualización anterior, nos faltaría señalar la intervención de los familiares de las víctimas, quienes son los que logran corregir la narración ficcional del simulacro, donde malintencionadamente los militares asesinaron a sus seres queridos para emplear sus cuerpos como atrezo de una falsa obra bélica. De esta manera son los familiares, especialmente las madres de las víctimas, quienes hacen reaparecer el cuerpo asesinado para resignificarlo en términos de una representación real, la del cuerpo vivo que fue engañado, algo que nos recuerda que esos cuerpos muertos disfrazados significan hijos, sobrinos, hermanos, familiares, seres vivos en la memoria de sus parientes. A modo de conclusión, propongo las siguientes interpretaciones respecto a la administración de la vida y la muerte de los cuerpos de los mal llamados falsos positivos. Cuerpos a los que se les implementó un proceso político de aniquilamiento a partir de la consideración donde el cuerpo vivo no funcional para unos, en términos de economía de mercado, parecía que debía ser productivo a partir de su asesinato. Esto es entonces una creación criminal que recuerda el ensayo satírico escrito en 1729 por Jonathan Swift y que
lleva por título Una modesta proposición. En ese ensayo, Jonathan Swift propone el engorde de los hijos pequeños de los ciudadanos pobres para ser sacrificados y puestos como alimento para los ciudadanos que pudieran pagar a buen precio por la compra de estas carnes y sus derivados, con lo que sarcásticamente también se evitaba el sufrimiento de la futura población pobre. En ese sentido, el falso positivo funciona necroestéticamente como la realización de una presencia. La representación de la muerte es la representación de un orden estético. Es construir un cuerpo a partir de una imagen falseada, donde el cuerpo víctima pierde el dominio de su propia imagen, en el momento que se le impuso vía asesinato la representación de lo que no eran y no habían sido. En este caso, hacerlos pasar por miembros de una organización armada ilegal. Los victimarios convirtieron los cuerpos de sus víctimas en imágenes icónicas, en signos que representaban un número que remitía a cifras que derivaban en cantidades dentro de un proceso estadístico. De esta manera, la imagen de un cuerpo asesinado en una supuesta confrontación armada parece ser el mismo cuerpo asesinado en una confrontación armada real. Luego que es un signo icónico que se repite, es un cuerpo cadáver al cual se le asigna un guión, un discurso adjunto que hacía mención al supuesto rango de las víctimas dentro de las organizaciones armadas ilegales, así como un prontuario electivo, junto a diversos datos relacionados con la supuesta criminalidad de la víctima. Toda esa información suministrada por miembros de las fuerzas militares a través de sus oficinas de comunicaciones era distribuida a través de diferentes redes. De esta manera las víctimas dejaban de ser las apoderadas de su representación y pasaban a ser funcionales dentro de un teatro de puestas en escena que buscaba borrar las diferencias entre lo real y lo figurado, rompiendo cualquier diferencia entre lo verdadero y lo ficticio de la puesta en escena como significado retórico. Bueno, termino con un fragmento de Baudrillard tomado del Crimen Perfecto. En efecto, la ilusión es el principio más igualitario y más democrático posible. Cada uno de nosotros es igual ante el mundo como ilusión, mientras que no lo es en absoluto ante el mundo como verdad y realidad, donde se engendran todas las desigualdades. Gracias por su atención.